Bien, a ver, ¿qué tenemos acá? El apóstol Pablo está hablando a través de esta carta a la iglesia desde otro lugar, desde Éfeso. Él escribe esta carta. Y como ya hemos venido viendo, está más o menos él en la defensa de su ministerio. Se está defendiendo de ciertas situaciones que siempre suceden, a veces suceden, a él le sucedió. Estando él ausente, él prefiere hacer esta defensa estando ausente porque si lo hace presente posiblemente las cosas se compliquen mucho porque hay adversarios que han contaminado mucho a los hermanos. Entonces él prefiere ir aclarando las cosas y cuando él vaya ya las terminará de aclarar. En la segunda carta a los Corintios hay un giro, o sea, ¿cómo escribimos nosotros? Bien, como usted puede ver, esta segunda carta a los Corintios es una carta extensa, no es como otras epístolas de Pablo. Por ejemplo, a los Gálatas tiene 6 capítulos, carta a los Efesios tiene 6 capítulos, son cartas más pequeñas. Esta, segunda de Corintios, como la de primera de Corintios, la segunda de Corintios tiene 13 capítulos, la primera de Corintios tiene 16 capítulos. Entonces son cartas extensas que el apóstol Pablo seguramente no escribió todo en una sola noche o todo en un solo día, sino que él tiene que, normalmente él utiliza un secretario y él dicta. Entonces el secretario, él es el que escribe. Entonces, la carta no le escribe, escribe, ¿no? a los hermanos y así hasta el amén final. No, normalmente él va dictando por porciones y al otro día va completando y al otro día va completando. Por eso que en estas cartas extensas a veces se notan ciertos giros, que uno dice, aquí cambió de sentido lo que estaba diciendo. Sí, normalmente los estudiosos de la Biblia le llaman paréntesis, hay como un paréntesis porque introduce un pensamiento del momento un poco que no es la idea que estaba explicando y después regresa, hace unos giros porque, como le digo, él escribe la carta en varios días. Posiblemente esta carta fue escrita en varios días. Entonces, tenemos ese pequeño paréntesis de versículo 11, 12 y 13, que está desconectado de los versículos primeros de este capítulo 6 y de los siguientes versículos que van desde el 14 en adelante. Vamos a ver qué es lo que nos dice en esta primera parte, desde el versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo primero del capítulo 7, desde el 11 del 6. Vamos, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Bueno, nos pareció un poquito medio que difícil, que estrechado, que ensanchado, que la boca, que el corazón, que ustedes, que yo, hijos míos. Entonces uno dice, poco difícil, pero no es difícil. Es algo que nosotros normalmente logramos o a veces expresamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de estrechez de mente, cuando uno dice, tiene la mente estrecha, ¿qué queremos decir? Que la persona no razona mucho, sino que es muy terco, muy cerrado, ¿no? Muy cerrado. Cuando decimos estrecho de corazón, es que la persona no recepciona, la persona es un poco también cerrada en cuanto a recepcionar a otras personas. Es lo que está pasando acá. Pablo hace un paréntesis para decirle a los hermanos, con respecto a lo que les está diciendo, que no sean estrechos de mente ni de corazón, porque Pablo ha ensanchado su corazón para ellos. Él no se ha estrechado, es decir,
como a veces suele suceder en los conflictos. Me busca la pelea. Ya, pues, no me hables entonces. Ya, me quedo. Y el otro, oye, pues, no hablo. Cerré mi mente, cerré mi corazón, ¿no es cierto? Y suele pasar con mucha frecuencia que a veces nos enemistamos un poco o entramos en un conflicto y no cerramos. De ahí la tan conocida frase, no se ha cerrado, dicen, ¿no? No se ha cerrado, pues. Cuando otro le quiere explicar y uno está entercado, le dicen, lo que pasa es que te has entercado, te has cerrado. Acá la situación es la iglesia en sentido general y Pablo. Hay una situación que se tiene que arreglar. Entonces, Pablo le está pidiendo a los corintios que se abran un poco para entender las cosas. Comienza diciendo, versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Cosa extraña, ya no se habla así el día de hoy, ¿ok? Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Y más o menos, ¿cuál era el uso de esta frase? Usted va a ver en las escrituras que dice, y abriendo su boca, dijo, ¿no es cierto? Ya, eso es bien frecuente. Jesús se sentó y abriendo su boca les enseñaba. Esa frase de abrir la boca es una expresión típicamente de estas personas. Es una expresión semítica. ¿Qué significa? Que Pablo les estaba hablando con franqueza. Yo les estoy hablando con franqueza de lo que quiere decir Pablo acá. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Entonces, lo vino diciendo, por ejemplo, con toda sinceridad, Pablo hablaba con sinceridad, no había por qué esconder las cosas. Versículo 1 del capítulo 6 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mire, esta es una frase muy importante, es una declaración muy importante. Es como que yo siente a alguien y le diga, mira hermano, ¿sabes qué? Lleva bien tu vida, ¿no? No recibas la gracia de Dios en vano. Te lo digo con franqueza. Posiblemente las personas no son muy receptivas a esas cosas. Entonces cuando sale y dice, ¿y qué pasó? El pastor me requintó, dicen. Es que él tiene el corazón cerrado para la franqueza de quien le quiere ayudar y aconsejar. Pablo es así. Pablo es el pastor de la iglesia, es el maestro de esa iglesia, es el padre espiritual de estas personas y él siempre les va a hablar con franqueza. Ya lo vino diciendo, hermanos, no reciban la gracia de Dios en vano. La gracia de Dios es para cada día y la gracia que recibiste la tienes que seguir desarrollando. Tu vida tiene que desarrollar, no te puedes estancar. Más o menos eso es lo que les estuvo diciendo la semana pasada, estuvimos hablando de esto. Y para ello, pues, los creyentes deben de estar siempre expuestos a la enseñanza, ¿no? Hay que seguir recibiendo enseñanza, porque nuestra vida necesita de mucha instrucción. Es como el alimento. Los niños no pueden ser fuertes, saludables y crecer de forma normal, si no están correctamente alimentados. Y los creyentes no podemos desarrollar nuestra vida cristiana si no somos correctamente alimentados. Entonces hay que recibir el alimento espiritual y hay que recibir los cuidados espirituales. Todo eso es como gracia de Dios para nosotros. No la desperdicies, no la dejes, siempre anhela comer. Hay que tener hambre de la palabra del Señor. Entonces, cuando en el versículo 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, Pablo no abandona la intención de ser franco con ellos. Ahora, la franqueza va un poco más allá, con otra frase semítica también, que dice, nuestro corazón se ha ensanchado, ¿no? ¿Qué significa? Hemos abierto nuestro corazón. Y se refiere a los afectos que Pablo y los colaboradores de Pablo tenían por los corintios, que quiere decir que en el corazón de Pablo siempre había espacio para estos hermanos. Porque a veces cuando uno rechaza a las personas, es que ya no les da espacio. No, ya no tengo nada que ver contigo. ¿Ok?
no me hables. Yo he cerrado mi corazón, lo he hecho estrecho para ti. No. Pablo podría tener, entre comillas, razones para justificar su resentimiento con ellos, porque lo trataron mal siendo su pastor. Pero él dice, no, mi corazón, nuestro corazón, la de él y la de los colaboradores suyos, se ha ensanchado, es decir, hemos abierto nuestro corazón, lo seguimos queriendo, tenemos todavía mucho espacio para darles cabida. Lo vuelve a repetir en el capítulo 7, en el versículo 3, vamos a leer 7:3, dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Bueno, en el versículo 12 del capítulo 6, ahora él hace esta petición, dice, no estáis, les declara esto, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Que también lo podríamos traducir como, no limitamos nuestro amor a vosotros, pero vosotros limitáis vuestro amor hacia nosotros. ¿No? Yo estoy con ustedes, pero ustedes no están conmigo. O yo favorezco todo de ustedes, pero ustedes no se comportan igual con nosotros. ¿Cómo podríamos resolver problemas si por ambas partes no ensanchamos nuestro corazón? Si nos mantenemos estrechos, no vamos a resolver absolutamente nada. ¿Y qué pasa con la estrechez de corazón? Bueno, el tema es que la estrechez de corazón limita el afecto. Y eso produce muchas restricciones. Usted sabe que si nosotros no trabajamos entre nosotros el mundo de los afectos, nos volvemos indiferentes. O sea, no sentimos nada por nada. ¿No es cierto? Oye, ¿y tal cosa? No le importa. Y puede ser con muchas cosas o con las personas o con las situaciones. Uno se vuelve indiferente, no le agarra cariño a las cosas. En el trato de creyentes, nosotros debemos de desarrollar afecto. ¿Ve? Los líderes, por ejemplo, deben tener afecto por los miembros de su célula, los supervisores por los hermanos líderes y los miembros de su sector, ¿no? Es obvio que todo pastor debe de amar su congregación, ¿no es cierto? Es decir, no debemos de ser estrechos en nuestro corazón. Resentirse con una congregación sería pues la decisión más equivocada, ¿no? Yo me acuerdo una vez conocí a un hermano cuya esposa era hija de un pastor. Entonces yo le pregunto a él, oye, ¿y tu esposa va a la iglesia? Ella va muy poco, me dice. Ella es cristiana desde chiquita. Y su papá era pastor. Y su papá siempre tenía la costumbre como pastores antiguos, muy antiguos, porque el mundo evangélico, cuando su papá era pastor, era muy pequeño en Lima. Entonces los pastores tenían congregaciones muy pequeñas. ¿Y qué hacían los pastores? A veces salían con los hermanos a los parques a tocar la guitarra, cantar y así llamar un poco de gente y luego predicar. Y él iba con su hija, que era chiquita. Y ella llevaba las invitaciones en la mano y el papá tocaba, cantaba y luego les hablaba y luego la niña iba y les invitaba a todos con su papelito y así se iban papá e hija a la casa. Pero lo que la chiquita vio fue la indiferencia de la denominación con su papá. Y ya cuando el papá fue entrando en edad, la denominación vio por conveniente sacarlo. Y lo sacaron y lo mandaron a su casa. Y como era el oficio del señor eso era lo que sabía hacer, entonces lo condenaron al desempleo. Y ella vio cómo su papá envejeció triste, sin aprecio, sin afecto de la congregación, y así murió. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia eso? Que la hermana se resintió y repudió la congregación, la denominación, y se prefirió quedarse en su casa. Entonces, cuando su esposo le decía, vamos a una reunión, no quiero ir. Un día la trajo, vino, y sí se le notaba así distante.
Entonces me presentó. Eres el pastor Ángel, pastor de la iglesia. Mucho gusto, pastor. No, te quita la atención. Yo me como las uñas, no sé qué hago. Me voy. No se puede. ¿Por qué? Porque hay estrechez en su corazón, no hay afecto. No tenemos que ser conocidos, ¿no es cierto? Si nos encontramos y nos identificamos como cristianos, entonces nos alegramos o no nos alegramos. ¿No es cierto? Nos alegramos. Yo, como alguna vez les comenté, me alegré cuando una vez tomé un taxi y un taxista, un chofer, me predicó. Y me predicó bien bonito. Y me habló bien bonito y yo le dije, al final de todo le dije que hable. Dije, yo también soy cristiano, hermano. Ah, gloria a Dios, qué felicidad, qué alegría, sí, qué alegría, qué bonito, todo está bonito, abajo en la esquina, por favor. Chao, chao, hermano, bendiciones. Listo, me fui. Pero qué bonito es encontrarse con gente así. Pero cosa peligrosa en el mundo cristiano es que uno se resienta. El resentimiento es una enfermedad que destruye a la persona. No, uno tiene que ser alegre. Como Pablo exhorta, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, Pablo estaba afectado, sí, pero él no cerró su corazón. No lo cerró, no limitó su amor hacia ellos, más bien les hace notar que ellos sí lo habían hecho, ¿no? Pero en nosotros, ustedes, dice Pablo, no están estrechos. Ustedes están estrechos en su propio corazón. Bueno, entonces hay que cuidarnos de esas restricciones pues que genera la estrechez de corazón, porque empezaríamos a generar una serie de cosas. La gente que siempre está con esa estrechez empieza a pensar cosas que no existen, a decir cosas que no son ciertas, empieza a sospechar, es una serie de cosas complicadas. Entonces, no, el corazón tiene que estar siempre abierto, siempre dispuesto para poder amar a todos. Con estrechez de corazón no se puede amar. Entonces, el amor de Pablo por ellos obviamente carece pues de toda restricción, ¿no? No, Pablo no demuestra tener restricciones para ellos, no. Más bien les invita a que ellos sigan su ejemplo de amor y les anima a que abran completamente sus corazones hacia él y a los ministros. No crean esa gente que está hablando mal, pues, ¿no? Y les obliga a cerrar sus corazones. No, eso es lo que prácticamente les está diciendo. Versículo 13 dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Bueno, ¿qué es lo que espera Pablo de los corintios? Que lo reciban con amor, de la misma manera como él hizo con ellos. Ensanchaos también vosotros, les dice. Y para ello, los corintios deberían de deshacerse pues de todo pensamiento negativo, por eso es un problema. Cuando uno empieza a guardar pensamientos negativos, entonces se hace complicada la cosa. No, si quieres arreglar cosas con alguien, echa fuera todos los pensamientos negativos, ¿no? Y abre tu corazón, ¿ok? Hay que llenarnos de algo bueno, ¿no? De toda cosa buena, de todo aquello que sea pues noble, ¿no? De todo aquello que sea virtuoso. Entonces el corazón se adorna y se vuelve un centro muy, muy apreciable. Usted sabe que nosotros somos lo que es nuestro corazón. Usted sabe que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Los malos pensamientos, o sea, toda la maldad surge de nosotros, de dentro. Si tú quieres evitar que eso sea así, hay que ir transformando el corazón para que eso pueda ser ya fuente de bendición y no de estorbo, Algo de eso vamos a ver este día sábado con la lección de nuestras células. Nos toca ver ya segunda de Samuel. Vamos a ver David recibiendo
la noticia de la muerte de Saúl, de Jonatán, de Abinadab, de Malquisúa, los hijos de Saúl, la derrota de Israel en el monte Gilboa por los filisteos, toda esa situación, ¿no? Es una cosa, para mí, por ejemplo, me deja impresionado cómo es la cuestión de los afectos, ¿no? De las personas. Fíjese que Saúl persiguió a David y lo declaró su enemigo, lo aborrecía, lo odiaba, lo quería matar, y David nunca se cargó rencor contra él. Más bien, cuando se entera que Saúl murió, David lo llora. Y llora por Saúl y llora por Jonatán. Compone una endecha, una elegía, un cántico de lamento, que es la endecha de David, del capítulo 1, y desarrolla todo el afecto que él tenía para ellos. Ahora, en la muerte de ellos, David se duele. Miren qué corazón, ¿no? Que empieza: cómo han caído los valientes. Pero no todos los corazones son así. El corazón de Saúl no era así. Por ejemplo, era cerrado, amargado, que sospechaba, que miraba: quién es el traidor, aquí hay conspiración, el hijo de Isaí se quiere quedar con mi trono, lo tengo que matar. No. Entonces, hay que deshacerse de todo pensamiento negativo, y Pablo les dice a ellos, ¿no? Desháganse de todo pensamiento negativo, y de esa manera vamos a ser recíprocos en el trato, en el amor y en el afecto. Arreglaremos las cosas. Bien, ahí se acaba este pequeño paréntesis y vuelve a tocar un tema que va hasta el primer versículo del capítulo 7, que es desde el 14. Vamos a volver a leer el 14 en adelante. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Prácticamente esta segunda parte, esta última parte, es un llamado a la santidad. Que es un llamado a la santidad con este conocido pasaje de no os unáis en yugo desigual. Bueno, la mayoría pensamos que este llamado y esta exhortación de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos habla básicamente en el tema matrimonial, o sea, no te emparejes con un incrédulo. Pero no, es mucho más amplio, es mucho más amplio. Abarca el tema de matrimonio mixto. No hay que generar matrimonios mixtos. Pero básicamente el no os unáis en yugo desigual se refiere a cuestiones mayores que tienen que ver con la separación de lo que significa la fe cristiana de las religiones paganas. Recuerde usted que el evangelio se predica en un medio pagano, o sea, nuestro medio es pagano. A veces decimos, es cristiano. No es cristiano, es pagano. El paganismo lo que hace es mezcla las cosas. Tenemos digamos, una influencia cristiana mezclada con creencias populares, mezcladas con supersticiones, mezcladas con costumbres, y esa es la religión de este pueblo.
donde se centra lo que aquí Pablo quiere evitar, la idolatría. Estamos en un mes de idolatría. Entonces, es más que solo ver el asunto en matrimonio. Es todo, es cómo nosotros nos asociamos con personas que no profesan la fe cristiana. ¿Cuál debe de ser la forma, cómo estar con ellos? Ser parte de actividades o de situaciones con gente no creyente. Bueno, el punto es que unirse en yugo desigual con los incrédulos significa nada menos que tener comunión con las infructuosas obras de las tinieblas. Es decir, no puedes llevar tu relación con personas no creyentes a un punto en que empiezas a tener comunión con las tinieblas. Yo voy a la esquina a comprar una galleta al señor de la esquina, ¿ok? Yo lo saludo, nos conocemos hace años. Hola hermano, me dice, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cuánto está esto? Tanto, ya está. Ya, oye, ten cuidado con los celulares, ¿tú qué andas con tu celular? No, mi hermano, aquí yo veo todo. Me dice, ya, chao, nos vemos, chao. Ya. Yo no tengo allí contacto con las tinieblas con él. No tengo. Es un saludo, he comprado, es todo. Pero si yo le digo, oye, ¿qué tal? Y tiene su banquita y me siento junto a él y nos empezamos a contar cosas y empezamos a intimar. ¿Ok? Y él empieza a darme una carga de sus cosas. Allí hay cierto peligro. ¿Por qué? Porque podría ser que yo empiece a tener contacto con algo de él que sea inconveniente para mi fe. Todo lo que sea inconveniente para mi fe, bajo la influencia de personas de este mundo, siempre tiene que ver con las tinieblas. Ahora, todos trabajan en trabajos, digamos, seculares. Tu trabajo, tu jefe no es cristiano, allí quizás no haya ni un cristiano, el único cristiano eres tú. Ya. Eso no significa que tú estás en las tinieblas. El hecho de que tú trabajes con personas no cristianas no tiene nada que ver con las tinieblas. Tú estás trabajando. ¿Ok? La luz que hay en ti es luz. Y siempre debe ser luz. Pero si yo empiezo a intimar con algunas personas y empiezo a participar de sus vidas y de todas las cosas que ellos hacen y hablan y disfrutan, entonces yo sí empiezo a tomar contacto con la oscuridad que hay en ellos. Hay lugares donde esas tinieblas sí es muy intensa, donde yo ya no podría trabajar ahí. Por ejemplo, yo no puedo trabajar en una discoteca. No, yo solo barro en la discoteca. Está bien complicado, ¿no es cierto? En trabajos donde pues hay mucha influencia del mundo. Entonces, uno va a decir, pastor, mire, yo y mi fe estamos sólidos. Usted no se preocupe por mí. Bueno, está un poco complicado porque eso se llama tentar. Mejor es temer. Porque yo no sé hasta qué punto esas tinieblas puedan no afectarme. Recuerde que el reino de las tinieblas es el reino del diablo. Y el diablo es muy astuto. Es muy astuto. Y su astucia ha sido perfeccionada a lo largo de los siglos. Y una de las cosas que hace magnífico el diablo es la seducción. El diablo seduce. El diablo engaña. El diablo miente. Entonces uno debe tener mucho cuidado en su asociación con personas no cristianas. Ahora, si te enamoras de uno cristiano, la cosa va a estar mucho más complicada. ¿Por qué? Por las tinieblas que hay en él. Ahora tú debes decirme, no, ven, yo no veo tinieblas, ven, él es bien blanquito, es bien limpiecito, se echa colonia, no estamos hablando de eso. No,
sino ¿qué es lo que hay en él? ¿Qué hay? No hay nada. O en ella. No hay nada. Solo es una persona, como llama Pablo en su primera carta a los Corintios, es una persona natural. Natural. No es espiritual. Si yo empiezo a tener amistad y me empiezo a enamorar, entonces yo soy una persona espiritual que ha descendido a un nivel carnal. Y me estoy asociando con una persona natural, es decir, no solamente carnal, sino en él todo es natural, no hay nada espiritual. Y la Biblia dice, Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede. No tiene la capacidad de percibir lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios dice y cómo Dios obra. No. Pero ese es el privilegio del creyente. El creyente en un ámbito espiritual, él empieza a ser iluminado por el Espíritu Santo y empieza a entender de forma diferente que una persona natural. Entonces, ¿cómo podríamos mezclar las tinieblas que hay en esta persona? Porque eso son tinieblas. Si está en pecado, está en tinieblas. Por mucho que sea culto, por mucho que sea muy profesional, una persona muy agradable, muy noble, lo que tú quieras, pero si no está en Cristo, es tinieblas lo que hay en él. Porque las tinieblas también se mueven en los ámbitos culturales y de los más correctos, porque allí no hay vida de Dios. Y si no hay vida de Dios es porque eso está muerto espiritualmente. Si está muerto espiritualmente, lo que hay en él es tinieblas. Entonces, ¿cómo puede una persona asociarse, una persona que es luz puede asociarse con una persona que es tinieblas? No hay forma. No se obtiene, o sea, no agarras luz, tinieblas y sacas un tercer estado. No existe el tercer estado. O es luz o es tinieblas. Ok. O es luz o es tinieblas. Entonces, algunos tú también te puedes decir inteligentemente, no se preocupe, pastor, yo lo voy a hacer luz. No puedes hacer eso. Tú no eres Dios para hacer luz a nadie, para iluminar a nadie. Sí, somos como lámparas, que somos luminares del mundo. Ese es el testimonio al mundo. Pero si yo me acerco a una persona y empiezo a participar de sus tinieblas, mi luz se va a ir apagando. Porque la asociación con esa persona genera influencia en mi vida. Influencia. Si yo no soy lo suficientemente fuerte en el Señor, esa influencia me va a vencer. En los campos de más cercanía, como el matrimonio, no hay posibilidad. No hay que yo lo convierto, yo lo voy a llevar a la iglesia. Él me ha prometido que no me va a impedir en la iglesia. Él me ha prometido que va a hablar con el pastor y que me ha prometido que va a diezmar también y me ha prometido, te ha prometido. Es como la canción de Leodán, te he prometido que te he de olvidar. Se acabó el asunto, te va a olvidar, todo se va a olvidar, todo lo que promete. Me lo han dicho a mí, me voy a casar, Ángel. ¿Con quién? Con fulano, con un novio que tenía. Le dije, ¿tú sabes que ese no es creyente? Sí es creyente, es creyente, sí es creyente. Él pasó un día que hiciste un llamado, nunca más regresó. Encima es profesor de religión católica, no es creyente. Para que sea creyente tenemos que esperar un par de años a que dé los frutos de su conversión. No es creyente. Bueno, me dijo, si es creyente, para mí es creyente y yo me voy a casar, que eso que el otro, yo no entiendo por qué tú te pones así. No es que yo me ponga así, no soy yo, es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene. No es que él me ha dicho de que no va a haber problema, que él va a dejar que mis hijos vengan. Fue un caos ese matrimonio. Fue un caos. Bueno, entonces, el unirse en yugo desigual con los incrédulos, ya sea en ámbitos de amistad, ¿no? Mis amigos, mis amigas, yo no puedo abandonar, hay hermanos que me han dicho, yo no puedo abandonar a mis amigas, pastor, hermanas, ¿no? Son mis amigas, desde la infancia hemos estado juntitas,
Ya, pues, son tus amigas. ¿Qué podemos hacer? Yo no digo aborrécelas, pero si no se convierten a nosotros, el peligro es que nos convirtamos a ellos por la influencia. Si mi influencia es poderosa y yo evangelizo a esas personas y las traigo a los pies de Cristo, he ganado un hermano. De una persona que era amistad, ahora es hermano en Cristo, hermana en Cristo. Pero eso tiene su lapso de tiempo. Yo no puedo estar 40 años así. No, finalmente pueden ser conocidos, pero con ellos no podemos intimar. Y vamos a ver por qué. Entonces, desde el 14 hasta el 18, del versículo 14 hasta el 18, Pablo nos dice que no fomentemos ningún pacto con los incrédulos, porque nos van a llevar a violentar el pacto que tenemos con Dios. Es muy complicado. Bueno, para entender mejor, un yugo desigual significa entablar relación con una persona totalmente diferente a nosotros, que no es miembro de la familia de Dios. En el caso de los corintios, porque para interpretar correctamente el pasaje hay que ir al tiempo de los corintios, porque Pablo está escribiendo no a los limeños, sino a los corintios. Bien, de lo que escribe a los corintios tenemos que sacar el principio que ahora vamos a aplicar a los limeños. Pablo les está diciendo a estos corintios, ¿no?, que tengan mucho cuidado con el unirse en yugo desigual. ¿Por qué? Porque estas personas causaban el extravío de los cristianos invitándolos a comer en sus templos donde se adoraba ídolos. Entonces hay que entender un poquito cómo era la vida de los corintios, la vida del griego. Le voy a decir, le voy a contar cómo era. Bien. Siempre los cultos paganos tenían que ver con comida, siempre. Entonces, parte de los templos paganos parecían restaurantes, donde uno iba y comía carne sacrificada a los ídolos. Ok. Pablo le dice, el problema no es la carne, o sea, la carne sacrificada a ese ídolo no tiene nada, es carne, nada más que es carne. El problema no es la carne, el problema es el ídolo. Ok, entonces, ese ídolo no está en mi casa, ese ídolo está en un templo pagano. Para yo participar de esa carne, yo tengo que ir a ese templo, al templo del ídolo. Entonces, ¿cuándo iban ellos? Cuando celebraban cosas. Ellos celebraban, por decir, vamos a poner un ejemplo, el cumpleaños, el matrimonio, el quinceañero, el bautismo, todos nosotros celebramos eso. Bien, los griegos celebraban muchas cosas y socializaban en medio de las celebraciones, era parte de su estilo de vida. Y todo eso se celebraba no en un restaurante, sino en el templo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo te decía, por ejemplo, si éramos griegos nosotros, no éramos cristianos, yo te decía, te voy a invitar a mi cumpleaños, lo voy a celebrar en el templo de Apolo. Ah, bacán, voy. Me traes a toda tu familia, yo los invito a todos, genial. Entonces, todos comíamos en el templo de Apolo. ¿Y qué comíamos? Comíamos carne sacrificada a los ídolos y de paso rendíamos culto a Apolo porque era mi Dios personal. ¿Ok? Entonces todos se asociaban conmigo y terminábamos por la carne, por la celebración, por la influencia y la invitación, terminábamos siempre en la idolatría. Ese era el estilo de vida de ellos. Ahora, cuando llega el evangelio, Pablo trae el evangelio a esta ciudad y la gente se convierte, hay un problema. El problema es que ellos no pueden comer carne porque toda la carne ha sido sacrificada a los ídolos. Y cuando va a una carnicería en el mercado, pregunta, ¿esta carne fue sacrificada a algún ídolo? Sí. ¿Por qué? Porque el carnicero tiene su ídolo también. Y lo primero que hace es llevar al ganado y consagra ganado al ídolo y después hacen la matanza y venden la carne. Entonces la gente dice, ¿cómo voy a comer? Obviamente Pablo dice, esa carne no tiene nada, pero por motivo de conciencia mejor no lo comas. Si tú crees que eso tiene problemas para ti, no lo comas. No contamines tu conciencia. En todo caso, tú crías tu pollito, crías tu chanchito, crías tu ovejita, crías tu vaca y mata a tu animal y comes si quieres comer carne que no sea sacrificada a los ídolos. ¿Okay? Pero el problema es que si a mí me invitan, yo digo, pero yo antes iba.
Ahora ya no voy. ¿Y ahora qué hago? ¿Voy o no voy? La influencia social era muy fuerte, muy, muy fuerte. El decir no podía significar, podría traer consecuencias, pérdidas de comercio, de negocios, de ciertos favores. Entonces los cristianos, habían algunos que se sentían como obligados, bueno, iremos pues, pero estaremos solo un rato. Otros decían, finalmente otros decían así, no pasa nada, hermano, anda nomás, yo siempre voy. Yo solo como, yo no me arrodillo ante el ídolo. No hay que tomar las cosas así. Es como decir, oye, mis patas me invitaron a un bar y no, yo solo tomé gaseosa nomás. Y ellos sí tomaron de todo, pero yo gaseosita nomás. Finalmente yo lo fui repartiendo todo borrachitos en su casa. Ese no es nuestro papel. No es nuestro papel. El problema, por ejemplo, que muchos hermanos se involucran en algunos varones, por ejemplo, todavía frecuentan las famosas canchas de fulbito del barrio. Y con eso intiman con sus amigos de barrio y nunca se desprenden. Y escuchas una serie de cosas. Y hay una serie de situaciones ahí. Y después hay una serie de celebraciones. Y se pasan 3, 4, 5, 6 horas ahí. Yo no creo que ningún cristiano regresa de eso edificado, fortalecido, dando gracias a Dios por lo bueno que fue Dios en ese día. Yo creo que perdió mucho ahí. ¿Por qué? Porque muchos de esos posiblemente sepan que ese es cristiano, pero lo menosprecian, porque de cristiano no tiene nada, absolutamente nada. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros estuvimos habituados a los ídolos, ¿o no? Teníamos nuestro santito de preferencia, ¿o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Quién era tu santito? ¿Quién era tu virgencita? Yo cuando era niño, por ejemplo, en mi casa había una Virgen María con el niño en un cuadro de arte ortodoxo. No sé si han visto eso. Ya, ok, bueno, si algunos habrán visto. Entonces, yo miraba el cuadro, yo de niño no me explicaba qué era eso. O sea, ¿quién es la señora esa? ¿Pero por qué la pintan así, no? Es un arte un poco interesante, el arte religioso ortodoxo. Y ya años después yo supe que era la Virgen María. Pero tú le preguntas a un católico sobre la Mariología, es solamente, lo que ellos saben no es bíblico, sino es sumamente tradicional. Es lo que la tradición dice, no lo que la Biblia dice. La Mariología bíblica se llama Mariología minimalista, en la que se centra en lo que la Biblia dice y enseña acerca de María. La Mariología que exalta a María y la pone en la categoría de corredentora con Cristo se llama Mariología maximalista, eleva, engrandece la posición de María. Y por la Biblia nosotros sabemos que eso no existe. El único Salvador y mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero hay personas que le dice uno, oye, te invito a mi iglesia. Yo no voy a dejar de ir a mi iglesia católica, yo no voy a dejar a mis ídolos, por si acaso, y yo no voy a dejar de ir a las fiestas, y no voy a dejar de tomar, y no voy a dejar de fumar. Entonces, ese es tu problema. Yo te invito a la iglesia, o sea, te hablo de Cristo. Ahora, tú ve tu vida y con Cristo. Genial. Que fumes, tomes, bailes o hagas lo que tú quieras, eso ya es un tema entre tú y Dios. Pero te digo una cosa, la paga del pecado es muerte. Y las obras infructuosas de las tinieblas son muerte. Y si nosotros hemos vivido ligado a las tinieblas, hoy debemos de tener mucho cuidado. Muchos de nosotros no hemos sido católicos fervorosos, practicantes, así, esos, ¿no? No.
hemos sido de los católicos paganos, más paganos todavía. Pero el tema es que la idolatría no solamente es religiosa, las tinieblas no solamente están en ámbitos religiosos, en muchos ámbitos de costumbres, de cultura. Por ejemplo, el ateo que dice que no cree en Dios, ya eso es una religión, porque ya hay una definición de Dios. ¿Cuál? No existe. Entonces, bajo esa definición, yo reordeno mi vida. Entonces, si no existe Dios, no existe cielo, no existe infierno, no existe culpa, no existe pecado, no existe redención. ¿Ok? Entonces, cambia todo el concepto de moralidad, de virtud, cambia todo. Porque la fuente de todo lo bueno siempre es Dios, pero si yo saco a Dios del plano, entonces ¿con qué lo lleno? O sea, ¿qué cosa o quién va a ocupar el lugar de Dios? Alguien tiene que ocupar ese lugar. ¿Quién se va a constituir como la guía de mi vida, lo más excelso? Entonces uno dice, bueno, puede ser yo, puede ser el dinero, el trabajo, Universitario de Deportes, la bandera, no sé, el Perú, lo que fuere, pues, ¿no? Lo que fuere. Parece que se me borró todo. ¿Y ahora qué hago? Padre mío. Ese es el problema con la idolatría, que nosotros podemos, o sea, tenemos que entender que no solamente idolatría es la religiosa, también la idolatría se sale del ámbito religioso y abarca otros campos. Se puede idolatrar un carro, se puede idolatrar un hijo, un hombre, una mujer, se puede idolatrar muchas cosas. Pero la influencia de las tinieblas es lo que nosotros debemos de evitar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Eso lo hacemos cuidando nuestro vínculo con las personas. Ay, Padre mío, ya está. Con las personas incrédulas. Entonces, ¿qué pasaba con los corintios? Terminaban en el templo de ídolos adorando ídolos, pues. Eso es lo que pasaba. Hay cristianos que tienen amistades no cristianas que los llevan a actividades no cristianas que tienen mucha cercanía con mucho paganismo y lo aceptan. Entonces esa persona ya viene influenciada a los pies de Cristo. O sea, se reúne, él ya tiene una influencia espiritual de tinieblas. Entonces, esa persona difícil que desarrolle su fe, sus convicciones, siempre está estancado, siempre está así, siempre cae en planos medios raros. Tú lo vas a distinguir, es una persona extraña, es un cristiano pero que tiene sus cosas. Si uno se pregunta, ¿pero de dónde sale eso? De la influencia. Hay mucha influencia pagana. Bueno, entonces, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. ¿Por qué? Porque un creyente habla la verdad, vive en la verdad, practica la verdad. Los incrédulos viven en mentiras, mintiendo y engañando. Y quien los guía es el padre de la mentira, que es Satanás. Lo dijo claramente Jesús, vuestro padre es el diablo. Porque las obras del diablo vosotros hacéis, les dijo a los judíos. Nosotros debemos de desenmascarar las obras de las tinieblas, no participar ni enredarnos con ellas. Debemos de seguir las huellas del Maestro, cumpliendo todo lo que Él nos ha mandado. Igual pasa con el caso de la luz y las tinieblas. ¿Hay alguna forma de que ambas tengan armonía y comunión? No, no hay. Tú puedes, por decoración, decir, este ladito lo quiero más iluminado y el rinconcito de acá un poquito más oscurito. Es decoración. Pero en ámbitos espirituales no hay forma de generar una armonía entre luz y tinieblas. O es todo luz o las tinieblas se está ganando. Las tinieblas se están ganando. Yo no sé, muchos de ustedes no han vivido esa época, pero cuando en el tiempo del terrorismo volaban las torres y habían apagones, había que empezar a encender velas. Pues. Entonces, ya todo el mundo tenía velas en su casa. Estás así, ¡pum!, se va la luz. Ay,
ya sabía, velas, señor, linterna, y vivíamos noches así con velas. Y qué difícil es vivir así. No podías estudiar, no podías hacer nada, porque con una vela, ¿quién vive con una vela? En lugares donde no hay luz eléctrica, claro, tienen velitas, pero solamente para ver dónde me voy a echar para dormir, porque ellos no tienen nada. Por eso se acuestan muy temprano, porque no hay luz, y se levantan tempranito para aprovechar las primeras horas de luz. ¿Hay alguna forma en que haya armonía y comunión? No. ¿Entre luz y tinieblas? No. Para el apóstol Juan, el mayor gozo que se puede experimentar es ver que los creyentes tengan comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión siempre es en un ámbito de luz, nunca de tinieblas. ¿Ok? Porque luz y tinieblas pertenecen a esferas muy diferentes. ¿Ok? Uno que anda en tinieblas, anda en rechazos, está ciego, no sabe a dónde va, pronto caerá. En cambio, la luz y la justicia están muy relacionadas. Y el que anda en luz sabe a dónde va, porque tiene todo claro. Mientras que las tinieblas te trae pues tropiezos, desorden, ¿no? No hay discernimiento, no sabes, no ves, no entiendes. Versículo 15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo? Bueno, Pablo empieza acá a hacer una serie de preguntas, de las famosas preguntas retóricas. ¿Ok? La primera es: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. En el versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. Absolutamente ninguna. Por si no lo sabes, ¿qué cosa es Belial? Belial. Pablo no toma este nombre del Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento no existe la palabra Belial. No. Él lo toma de los textos judíos, del concepto judío de la maldad o de los malos. Es alguien impío o pervertido. Y de eso sí tenemos ejemplos, muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Los hombres impíos, por ejemplo, que instigan la impiedad, que es lo que sanciona la ley en Deuteronomio. La práctica de la idolatría se considera una abominación, lo dice Deuteronomio, ¿no? En fin, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de esta maldad, y esa maldad está originada pues siempre en el diablo. Entonces, a todo eso se le denominaba Belial, ¿no? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás o con la maldad o con las injusticias? Nada, ninguna. ¿Qué parte, pregunta, el creyente con el incrédulo? No, ninguna. Ninguna. El creyente, la vida del creyente no tiene parte en la vida del incrédulo. Se puede. No significa que no debe haber ningún contacto, ya lo hemos explicado, sino que no se puede participar del estilo de vida de los incrédulos. No se puede. Definitivamente que no. Versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice, el templo del Dios viviente. A ver, un templo es una casa de dioses. Los paganos tenían muchos templos porque había muchos dioses. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un solo templo, porque solamente había un solo Dios. Cuando los romanos entraron al templo en Jerusalén, al templo de Jerusalén, les escandalizó ver que no había un solo ídolo, no había ningún solo ídolo. Y ellos no entendían cómo podía esto ser un templo de dioses si no hay un solo ídolo. Porque los romanos eran muy idólatras. Entonces, Pablo pregunta, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay nada. No hay acuerdo.
Dios aborrece la idolatría y por la idolatría es que su pueblo sufrió el cautiverio. Esa idolatría la sacaron de Egipto, nunca pudieron desprenderse de ella. Después del cautiverio, cuando ellos regresaron a Jerusalén y a Judea para restaurar la nación, Dios les demandó a ellos que no se lleven nada religioso de Persia, de donde ellos salían, de Babilonia, Persia, y lo que ya había cambiado el imperio, nada de religioso, solo los vasos sagrados del templo que pues el rey, el emperador les había concedido llevar, los objetos sagrados del templo, ¿no? Pero ídolos, no. Entonces, allí dejaron ellos la idolatría en la restauración del templo y de la nación. Pero ¿hay algún vínculo de Dios con los ídolos? No, ninguno. Ahora, una cosa es un templo físico, o sea, tú caminas por el centro y encuentras una iglesia y tú entras a la iglesia y vas a ver que aquí hay un altar, otro altar, y tienes ídolos, San fulano, Santa fulana, Santo Mengano, la Virgen, Jesús aquí, Jesús allá, Jesús allá. Bien, ese es un templo de ídolos, ¿ok? Es una casa de ídolos. Bien. La pregunta es, hoy, ¿cuál es el templo de Dios? O sea, si ahí ponemos a los ídolos, que para esa gente existen y son objetos de adoración que los representan, es un concepto pagano, pero para nosotros, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Exactamente, nosotros, no este edificio. El templo de Dios somos los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en el corazón del creyente. Entonces nosotros, si Dios vive acá, este es un templo. Porque Dios vive acá. Tú vas a preguntar, oiga, perdón, pero ¿y cómo es que Dios vive acá? Por el Espíritu Santo que llegó a mi vida el día que yo le entregué mi corazón a Jesús. Él vino a mi corazón, no Jesús, porque Jesús está en el cielo. El Espíritu Santo vino, hizo de mi ser un templo. Es un templo que tiene un fondo espiritual, un fondo emocional y una envoltura física. Todo esto es el templo de Dios. Es un templo que camina, que va para allá. Ya. Entonces, a donde yo voy, yo estoy andando con Dios y llevando al Señor. Si yo me meto a un templo de ídolos, estoy metiendo eso, al Espíritu Santo a ese lugar. Si yo tengo una influencia con las tinieblas, estoy mezclando luz con tinieblas, Espíritu de Dios, con maldad o con impiedad o con lo que fuere. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice, el templo del Dios viviente, versículo 16. Y cita ahí los versículos de respaldo, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Mi pueblo. Versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, tenemos promesas de Dios. ¿Cuáles? De habitar en medio nuestro, de andar entre nosotros, que significa manifestar su presencia, porque Dios será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Promesas que están pues en el libro de Ezequiel, en el libro previo a la restauración. Entonces, como le dije, los versículos estos están en el contexto de la restauración. Bueno, usted me pregunta, pastor, no entiendo qué es la restauración. Tendría que contarle toda la historia, pero como dicen algunos artículos de YouTube, la historia en un minuto. Mira, es así. El pueblo de Dios pecó de idolatría, se endureció y rechazó a Dios.
Entonces Dios los castigó trayendo a los primero asirios, que se llevaron a las 10 tribus del norte al cautiverio, y después de algunos años vinieron los babilonios y se llevaron a Judea, al cautiverio. 70 años después permitieron el retorno de los exiliados, que fueron sus hijos. Los que fueron llevados de niños regresaron ancianos. Ok, entonces el pueblo regresó a las tierras de Judea a reconstruir la ciudad. Esa es la restauración. El templo estaba incendiado, los muros de la ciudad estaban derruidos, las puertas estaban quemadas, gente extranjera había sido traída para morar en esas tierras, de ahí surgen los samaritanos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Les dice a su pueblo, salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, o sea, no me traigan nada de la religión de ellos. Y en verdad que no trajeron nada. Cuando regresaron, ¿quién se volvió el maestro de la religión? Esdras, el escriba. Él y los demás sacerdotes, que como él eran maestros de la ley, todos ellos enseñaron a la gente, nunca más volveremos a adorar ídolos. Y nunca más adoraron ídolos. Pero la religiosidad de ellos se fue reciclando hasta el punto de terminar en los tiempos de Jesús con los fariseos y los escribas, pues. O sea, se pasaron al otro lado. Mataron igual la fe con su ley, con sus interpretaciones. Entonces Dios les pide a ellos que salgan, retornen, no lleven nada inmundo, porque Dios va a ser su Dios, va a habitar en medio de ellos y ellos van a ser nuevamente pueblo de Dios. Finaliza el versículo 18 diciendo, y vosotros me seréis, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y una cosa increíble, en el Antiguo Testamento los judíos nunca se referían a Dios por padre. Cuando Jesucristo dijo, mi Padre es Dios, todos los judíos dijeron, has blasfemado, este hombre merece morir, porque cualquiera que dice que es hijo de Dios se hace igual a Dios. Sin embargo, aquí tenemos una promesa, y están las citas bíblicas, que Dios dice, seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Y todavía pone hijos e hijas. No solamente pone a los hijos y las hijas, a ella que se sometan por allá. No, hijos e hijas, el mismo privilegio, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el primer versículo del capítulo 7 finaliza la porción diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, conviene que nos limpiemos de toda contaminación, ya sea de carne o de espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y qué cosa es santidad, pastor? Santidad es separación. Santidad no es perfección. Cuando dice, sed santos como Dios es santo, significa sea apartado del pecado como Dios es apartado del pecado. Nosotros somos santos porque fuimos separados en Cristo Jesús para Dios. Pero me separaron con todas mis cosas. Sí, pues hermano, porque si te separo sin esas, te tengo que llevar al cielo. Y la idea es que no, la idea es que perfecciones tu separación, ¿no? Como dice acá, en el temor de Dios. Vamos a perfeccionar nuestra separación. Estamos en el mundo, como dice Juan, o como dice Jesús, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo. Nacemos y morimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Esa es su promesa. Por lo tanto, si somos de Dios, hay que limpiarnos. Limpiémonos de toda contaminación. Es que el tema es que viviendo en este mundo nosotros nos contaminamos siempre. Siempre andamos en contaminación. Más si nos exponemos al mundo, al ámbito de las tinieblas, nos contaminamos más. Socializamos, intimamos,
con gente no creyente, entramos en problemas. ¿Por qué? Porque nos contaminamos. Y la idea es no contaminarse, sino limpiarse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos limpiamos? Tenemos que ver, cuidar nuestra asociación con los incrédulos y todo lo que entra a nosotros. Todo lo que sea cultural hay que saber filtrar bonito, todo lo que sea diversión tiene que ser sana y correcta, ¿no? Amistad con ciertas personas del mundo hasta cierto punto, no vamos a repudiar a nadie, no podríamos, ¿no? Pero si ya alguien pasa de la raya, nosotros tenemos que decir hasta acá nomás con esa persona, porque si no, me va a involucrar en las tinieblas, me va a involucrar en las tinieblas. Recuerde que nosotros vivimos en este mundo como extranjeros, porque estamos caminando hacia nuestra patria celestial. Somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Hay que aligerar el equipaje y hay que evitar la contaminación. Y el Señor va a perfeccionar esa santidad, esa separación con su Espíritu, con su palabra, y nosotros vamos a disfrutar una dulce comunión con el Señor, tremenda. Estar con Dios en una amistad profunda, nueva, es totalmente transformadora. Si no, pregúntele a Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc, hermanos? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Tú crees que Dios camina con gente que anda en tinieblas? No. ¿Con gente que anda, le gusta la contaminación de carne y de espíritu? No. 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 Dios camina con gente que anda como Él. ¿No es cierto? En el nivel, Dios es Dios, nosotros somos hombres, yo lo sé. Pero Dios camina con personas que ponen este principio como su normativa. Entonces perfeccionan. Enoc no tenía nada de esto y sin embargo logró desarrollar una relación con Dios, caminó con Dios y caminaba con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hasta aquí, hermanos, el tema, nuestra meditación. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar y terminar en esta noche.